Estamos nuevamente en Referente Jurídico. Estamos conversando con el doctor Alcides Chinchay Castillo, fiscal adjunto supremo del Ministerio Público, y el doctor Luis Lamas Puccio. Ahora es el turno precisamente de él, así que tiene el uso de la palabra, por adelante. Gracias por la convocatoria, Luis Alberto. Mis cariñosos saludos al doctor Alcides Chinchay, con quien me une una trayectoria académica bastante fructífera de los últimos años. Yo quisiera empezar a manifestar y dejar en claro que esta casación, que si bien es cierto es objeto de críticas de algunos sectores, creo que es un acontecimiento jurídico muy importante porque ha tocado un tema que a lo largo de los últimos años ha ido generando una serie de controversias, pero que no había una decisión de tal dimensión como esta casación, que obliga a las partes involucradas en el sistema de justicia a tener que ponerse de acuerdo y debatir, en el sentido de lo que significa el denominado delito precedente, la autonomía del delito de lavado de activos y algunos hechos concatenantes respecto a que si se trata de un delito doloso o eventualmente de un delito vinculado al dolo eventual o una culpa. Y esto es importante porque la legislación en materia de lavado de activos ha sido motivo de una serie de reformas en los últimos años que en alguna medida han enredado más el tema, a pesar de que han habido dos plenos jurisdiccionales que tampoco lograron ponerse de acuerdo en esa línea de entendimiento. Y creo que esto es importante porque hasta la fecha hay varios temas que son vitales. El primero es que las actividades de lavado de activos han aumentado de manera significativa en los últimos años en el país. El sistema de justicia, dada la complejidad de las operaciones de lavado de activos, no está a la altura de las circunstancias en el sentido de tener una cantidad significativa de sentencias condenatorias, y creo que esta casación lo que ha hecho es en alguna medida reorientar este problema a los efectos de que efectivamente termine en un pleno jurisdiccional en la que se establezcan puntos de coincidencia. Esto lo señalo porque en un primer momento estuvo vigente la ley 2776 respecto al delito de lavado de activos. Esta ley fue modificada por el decreto legislativo 1106 y en el interín se produjeron dos plenos jurisdiccionales que poco han ayudado a esclarecer el tema. Y en esta perspectiva, el primer problema que yo veo es un problema en la que se involucran aspectos sustantivos con aspectos adjetivos dentro de la legislación que reprime el delito de lavado de activos. Los primeros artículos señalan que es objeto de una sanción de carácter penal la transferencia, posesión, ocultamiento o encubrimiento de bienes, fondos o ganancias que provienen, ¿no?, de actividades ilícitas, pero el problema, a mi entender, se genera a raíz de lo que se establece en el artículo 10 del decreto legislativo 1106, que ha sido motivo de modificación en los últimos meses, porque en principio se titula al artículo 10 como si se tratara de un delito de autonomía, o sea, se denomina la titulación del artículo 10 autonomía del delito de lavado de activos, y de manera correlativa se establece la prueba indiciaria como un complemento. De manera taxativa, además. Así es, claro. Pero cuando analizamos el artículo 10 y lo leemos más detenidamente, nos vamos a dar cuenta que es un dispositivo eminentemente de carácter procesal. Entonces, a raíz de lo que se señala como título, no puede entenderse de que las configuraciones que aparecen en el artículo 1, 2 y 3 del decreto legislativo 1106 necesariamente sean actividades propiamente autónomas. Porque claro, la denominación es como autónoma, pero en la práctica es un dispositivo eminentemente de carácter procesal. Y tanto es así de que en el dispositivo se señalan posibilidades de que el Ministerio Público denuncie y enjuicie y procese y eventualmente hasta condene a una persona por el delito de lavado de activos solamente sobre la base de esa titulación de la autonomía del delito de lavado de activos, soslayando lo que podría ser el delito precedente. Y efectivamente, una cosa es enjuiciar, procesar, y otra cosa es condenar. Porque cuando, si bien es cierto, el Ministerio Público tiene atribuciones para poder denunciar a una persona y seguirle un proceso de carácter judicial, el problema surge cuando se trata de condenar a esa persona, porque cuando condenamos a esa persona, necesariamente tenemos que recurrir a un tema de imputación y a un tema de tipicidad del hecho, es decir, si efectivamente el hecho que ha motivado la denuncia de parte del Ministerio Público se encuadra dentro de los parámetros que exige
el proceso de tipicidad o de tipificación de la conducta a los fines de que esa conducta pueda encuadrar de manera clara y precisa en los artículos 1 y 2 del Decreto Legislativo 1106. Para respetar el principio de legalidad. Así es, ¿no? Y por otro lado, porque efectivamente en el análisis del artículo 10 descubrimos que se hace referencia a una serie de delitos precedentes. Incluso se habla de actividades de carácter criminal, con lo cual estamos dejando entrever que efectivamente esas actividades de carácter criminal son hechos que están contrarios o que están tipificados como delitos en la legislación penal. Pero además hay una lista de delitos, en el sentido de que estos fondos que van a ser legitimados o que han sido lavados tendrían que provenir necesariamente de alguna de estas actividades o de otras más graves. Con lo cual dejamos entrever que efectivamente, si bien es cierto el título es de autonomía, en el fondo está presente en el análisis de los hechos los delitos precedentes. Y esto es lo que ha generado esta confusión y esta controversia, porque claro, para poder analizar los delitos precedentes tendríamos que hacer un análisis respecto a la estructura del tipo penal, es decir, si el delito precedente debería o no debería ser parte de la estructura descriptiva del tipo penal para los efectos de poder respetar otros principios que tienen carácter o naturaleza constitucional. Y la posición suya es que sí debe formar parte de la estructura de tipicidad. Y yo creo que sí, porque siendo parte de la estructura del tipo penal, subimos los estándares de exigencias para que estas investigaciones y eventualmente estas condenas no se conviertan en decisiones arbitrarias que pueden afectar principios de carácter constitucional, como son la presunción de inocencia, el respeto al debido proceso, la carga de la prueba y otros elementos que tienen connotaciones. Entonces, por otro lado, también está el tema de la prueba indiciaria. ¿Por qué? Porque para condenar a una persona tenemos que demostrar y probar que los hechos son efectivamente concatenantes a la responsabilidad penal que se imputa. Y acá estamos hablando no necesariamente de pruebas directas, sino de pruebas indirectas, es decir, de la denominada prueba indiciaria, que no es propiamente una prueba, sino que es una metodología interpretativa a través del proceso inferencial con el cual se puede concluir efectivamente, lógicamente y de manera fundamentada, porque también hay ya pronunciamientos del Tribunal Constitucional en esa línea de análisis de que para recurrir a la prueba indiciaria hay que cumplir con ciertas exigencias. Entonces, por un lado está la denominación de autonomía, que no necesariamente se condice a la narrativa descriptiva que está en el artículo 10. Por otra parte, están los tipos penales que están en el artículo 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo 1106. Y en tercer lugar está si efectivamente una persona podría ser condenada si es que se desconoce a ciencia cierta cuál es el origen de los fondos, porque esto es parte de la estructura del tipo penal y por lo tanto, desde el punto de vista de evitar cualquier arbitrariedad y respetando el principio de legalidad para que una conducta pueda ser objeto de una sanción, no solamente tiene que estar descrita de manera clara y precisa dentro del tipo penal, sino que además tiene que demostrarse que efectivamente esa persona, a través de una sentencia condenatoria, es culpable. Entonces, en resumen, es cierto, el Ministerio Público tiene atribuciones para denunciar, judicializar e investigar sobre la base de lo que se establece en términos de autonomía. Pero esta autonomía no necesariamente significa que porque el artículo 10 establece que no se requiere una sanción para iniciar una investigación, podemos titularle al artículo 10 como que el delito de lavado de activos es un delito autónomo. Yo creo que ahí es donde radica el tema y los plenos jurisdiccionales anteriores no han logrado dilucidar estos elementos porque esto no es solamente un problema de la legislación penal en el Perú. Si nosotros recurrimos a las normas que tipifican los delitos de lavado de activos o de legitimación de capitales en otros países y en el contexto internacional, como es la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la Convención de Palermo, el reglamento modelo de la CICAT, vamos a darnos cuenta de que en todas estas disposiciones siempre de manera taxativa se hace referencia a la existencia de un delito precedente como parte de la estructura típica del delito de lavado de activos. Interesante la posición, que además trae toda una estructura lógica definitivamente, pero el Ministerio Público no comparte definitivamente esa posición, así que vamos a escuchar ahora al doctor Alcides Chinchay. ¿Qué comentarios le motiva, doctor
Chinchay en su condición de fiscal y de académico también al mismo tiempo, una posición de esta naturaleza, que es con la que se encuentra usted seguramente en el ejercicio de la función durante los juicios orales. El punto crítico muy importante es hasta dónde debe llegar la autonomía según el artículo 10. Uno es lo que ha señalado Luis, es en efecto pues la autonomía procesal. Se ha visto con un poco de preocupación que se han interpuesto, y no solo se han interpuesto, sino que por lo menos en primera instancia hasta se han logrado tutelas en lavado sobre esa base. Es decir, dónde está el delito fuente, o si se quiere optar por la formulación de los artículos 1, 2 y 3, dónde está el conocimiento del origen ilícito. Y esto sí creo, y asumo que incluso Luis concordará conmigo, esto sí creo que es un exceso, porque por lo menos para procesar, o sea, para que el Ministerio Público lleve ante los tribunales el caso, se supone que es en el transcurso del proceso que esta vinculación delictiva, que puede ser conocimiento del origen ilícito o puede ser delito fuente, eso sí está en discusión, es al final del proceso donde eso debe quedar claramente establecido, aunque sea vía indicios, como muy bien ha dicho Luis. Lo discutible, el punto crítico, es para el tema de la condena, o sea, si para condenar la autonomía llega a tanto. El tema es que en las dos últimas versiones de la autonomía, que viene de la 27765 y en sus distintas versiones hasta el momento, en las dos últimas versiones ya se incluye lo de condena, o sea que se dice ahí explícitamente que la autonomía llega incluso a que no es necesario para condenar que se haya investigado, procesado o condenado el delito de origen. Entonces, esto sin duda es, creo yo, el punto más importante y sobre el cual esperemos que el Pleno recientemente realizado pueda darnos unas luces más claras que los dos acuerdos plenarios antes mencionados, que ya han tratado este tema, y como muy bien dice Luis, no han logrado, creo, consolidar una respuesta sobre esta materia. Pero en esa misma línea, y justamente viendo el marco internacional, los tratados, ICAT, etcétera, etcétera, creo que las reformas que ha habido, por ejemplo, lo que ha hecho ya la misma 1106, pero sobre todo las reformas del 1249, que incluso ha causado en el mundo del foro un pequeño escándalo, ¿no? O sea, ahora resulta que yo debo conocer los orígenes de las transacciones que hacen mis clientes, y si veo a los sospechosos debo denunciar, en fin, esto pasa con abogados, contadores, notarios, como etcétera. Abogados tenemos ahora la obligación de preguntarle prácticamente de cuáles son el origen por el que me va a pagar. Pero esto, digamos, creo que es la punta del iceberg. Detrás de esto vemos en los decretos legislativos, repito, sobre todo el 1106 y el 1249, todo un aparato que más bien busca a reforzar la autonomía, por lo menos la procesal. O sea, toda esta cantidad de cuidados, de verificaciones, de chequeos que tiene que hacer la Superintendencia del Mercado de Valores, que tiene que hacer SUNAT, que tiene que hacer Indecopi, los notarios, SUCAMEC, en fin, se activan una serie de entidades públicas y privadas que tienen que tener una serie de controles y revisiones. Creo que esto apunta por lo menos a la autonomía procesal, ¿no? A reforzar en el contexto internacional en el que se está tratando el lavado, a la plena autonomía procesal, teniendo como meta que al final del proceso sí tenga que quedar demostrado o el conocimiento del origen ilícito en unas versiones o el delito fuente. Así que yo lo que más bien invitaría es a tener un primer consenso sobre eso, ¿no? La autonomía procesal, y sobre el tema de la autonomía sustantiva, que se llama, o sea, si es que tenemos que tener noticias ciertas del delito que se cometió detrás. Entonces tenemos, repito, en primer lugar la versión actual del artículo 10, que nos dice que no es necesario ni haber investigado, ni procesado, ni menos condenado el delito fuente para que se haga la condena. Y esta frase que sigue apareciendo en el artículo 10, que es debía presumir, ¿no? Entonces, debía presumir aparece dos veces en el artículo 10, y esto creo que nos indica que más bien tenemos que hablar de origen ilícito más que de delito fuente.
Bien, muchas gracias por la intervención. Antes de escuchar los comentarios del doctor Luis Lamas, vamos a hacer un segundo corte y ya regresamos en Referente Jurídico.